Bueno, ¿qué tal? Un gusto. Mi nombre es Matías Tonería, soy médico de terapia intensiva. Pertenezco al Comité de Vía Aérea de la Sociedad Argentina de Emergencias y bueno, la idea de esta charla es hablar sobre la preoxigenación en el paciente crítico, tan necesaria para lograr una vía aérea segura. Bueno, no poseo conflictos de intereses. Está descrito, bueno, y uno de la práctica también lo sabe, que cuando tenemos saturaciones bajas, por debajo de 70, aumentan los riesgos de mortalidad del paciente, principalmente descompensación hemodinámica, arritmias, lesión cerebral y muerte. ¿Sí? Es el desafío del emergentólogo, del paciente del intensivista, de todo del médico general, de todo y del equipo de salud, no solo del médico, sino de enfermería, kinesiología, todos los que trabajamos, es un desafío asegurar la vida aérea en estos pacientes, y siempre con el objetivo, obviamente, de reducir el tiempo de hipoxia y, obviamente, tratar de reducir los eventos adversos como son la broncoaspiración en estos episodios. En este gráfico a la izquierda podemos ver, seguramente que la mayoría lo conoce, tenemos sobre las abscisas todo lo que es la presión arterial de oxígeno, y sobre las ordenadas la saturación arterial de oxígeno. Sabemos que el mínimo objetivo para evitar la falla orgánica o multiorgánica es tener una presión arterial de oxígeno por lo menos en 60 o para arriba, ¿sí? Que eso coincidiría con un 90%, digamos, de la saturación. En el trabajo que presentaron ya hace tiempo, en un paper que presentaron Levitan y Weingart, dividen el nivel de saturación de acuerdo al riesgo, digamos. Tenemos un nivel, digamos, bajo, moderado y severo, ya hipoxémico. Si ustedes ven el gráfico, lo más importante es que después, cuando bajamos de los 90 grados, cae la pendiente, o sea, tenemos una pendiente pronunciada, y es muy rápido el descenso, digamos, de 90 a 60, 50, es muy rápido. No es lineal como se mantiene al principio. ¿Cuál es el objetivo nuestro de la preoxigenación? Es tratar de que el paciente alcance la mejor saturación, idealmente el 100%. El objetivo es desnitrogenar la capacidad residual de los pulmones, reemplazar ese nitrógeno por oxígeno, y lo mismo así, no solo a nivel alveolar, sino a nivel del torrente sanguíneo. ¿Cómo le podemos aportar oxígeno al paciente? Siempre arrancamos con lo básico, que son las máscaras reservorio. Tengan en cuenta que hay dos tipos de máscaras reservorio. La de la izquierda van a ver, es la máscara de no reinhalación, o non-rebreather en inglés, que ofrece alrededor del 90% de FiO2, 90% de oxígeno con una FiO2 a 15 litros. ¿Sí? Y van a ver cuál es la diferencia, que esta tiene una válvula unidireccional. Ingresa el paciente el aire, y cuando expira sale el aire y no vuelve, digamos, si está bien puesta la máscara, no se vuelve a mezclar el aire que inspira el paciente de la bolsa de reservorio con el aire ambiental. ¿Sí? Y después tenemos la otra que no tiene válvula unidireccional. Esto es más común, que ofrezca un 60-70%, digamos, de oxígeno, también con un flujo a 15 litros. Cuando nos preguntamos cuál es el tiempo ideal de la preoxigenación, uno encuentra diferentes cosas en la literatura, pero lo que está como hay un acuerdo general, en lo posible es mantener al paciente por lo menos preoxigenándolo al menos 3 minutos, siempre que su condición lo tolere y sea positivo. Y en el caso del paciente pueda colaborar, esté consciente y no tengamos esos 3 minutos, pedirle que inspire profundamente y exhale profundamente al menos durante 8 respiraciones, ¿sí? Con el objetivo, obviamente, que dijimos recién, de desnitrogenar el alveolo y oxigenarlo al máximo el pulmón, ¿sí? Otra de las cuestiones que se sugiere, obviamente, una vez que probamos esto y por ahí no tenemos resultados, uno ya se plantea a ver si le puedo colocar al paciente, aumentar la presión media de la vía aérea, que uno de los conceptos de la presión media de la vía aérea es la presión alveolar
media, es decir, es la presión que se detecta a nivel del alvéolo cuando prácticamente, digamos, no hay flujo y no hay mayor resistencia de la vía aérea, ¿sí? ¿Qué queremos hacer con esto de aumentar la presión de la vía aérea mediante, que ya lo vamos a ver, CPAP o ventilación invasiva? Es justamente, si ustedes ven acá el dibujo acá a la derecha, tenemos un capilar pulmonar, y de un lado tenemos el alvéolo colapsado, y del otro lado un alvéolo en el cual está ocupado por líquidos, llamemos que puede ser un distrés, puede ser un edema de pulmón o una hemorragia alveolar de otro origen, que hace que el paciente esté, digamos, su área pulmonar esté bien perfundida, pero el problema es que no ingresa aire, no hay intercambio gaseoso, y este es el fenómeno que se conoce como shunt, ¿sí? Yo al shunt sigo aplicando más y más oxígeno, no voy a tener ningún resultado. Lo que yo voy a querer es tratar de abrir aquellos alvéolos que son reclutables, que en la literatura lo llaman inestables, para tratar de abrir esos alvéolos y poder utilizar esa área y reducir el shunt. En este trabajo de Weingart y Levitan describen diferentes ensayos clínicos donde comparan diferentes metodologías, principalmente la ventilación invasiva y el CPAP. ¿Cuál es la diferencia de estas dos cosas? Pues yo me acuerdo cuando lo leía por primera vez hace mucho tiempo, me parecía que eran lo mismo. La ventilación no invasiva, en la ventilación no invasiva al paciente se coloca un dispositivo, una interfaz, una máscara, hay diferentes máscaras, y lo que hace el ventilador es mandar aire, mandar flujo de aire, ¿sí? Y obviamente uno puede setear la presión de soporte que manda el ventilador y la PIP que uno le pone al paciente. Cuando hablamos de CPAP, fíjense que estos estos tres trabajos son un CPAP, es simplemente generar una estrategia en la cual le pongo una máscara y le seteo un PIP. Pero en ningún momento el aparato o el dispositivo le manda aire al paciente. No hay flujo, digamos, del aparato hacia el paciente. Lo que hace la máscara o ese CPAP, que tiene que estar bien, digamos, esa máscara bien adaptada a la cara, es justamente le da PIP. La PIP es la presión positiva al final de la respiración. Y eso hace que los alvéolos hace lo que es reclutamiento de alvéolos, que los alvéolos que están cerrados se puedan abrir y mantenerse abiertos. Y por ende, eso generar que mejore el intercambio gaseoso y mejoremos la saturación de oxígeno, la presión arterial de oxígeno arterial, ¿sí? Por eso no es lo mismo un CPAP que una ventilación no invasiva. Bien. ¿En qué paciente vamos a pensar en CPAP o ventilación invasiva a presión positiva? En aquellos pacientes que con una máscara con reservorio no estoy llegando a una saturación mínima. Estos pacientes podemos empezar, si tenemos máscara de CPAP, sería bárbaro. Si no, lo que creo que todos tenemos en el servicio de emergencia o en la terapia es tener las bolsas bajo la máscara con PIP, ¿sí? Es re importante si ustedes trabajan con pacientes críticos, es que cuando uno pide los AMBU o los dispositivos de bolsa válvula máscaras que tengan PIP, porque esa es la diferencia entre poder preoxigenar bien a un paciente, en el caso que hagamos una laringoscopía, no veamos la vía aérea, haya muchas secreciones y el paciente sature, poder levantar esa desaturación después. Pacientes obesos ni les cuento. Tenemos que tener bolsa válvula máscara con PIP. Eso hace que nuestra maniobra de preoxigenación sea mucho más efectiva. Y acá pueden ver diferentes máscaras. Fíjense, esta es una máscara un CPAP, esta también, en realidad es una BNI, se puede utilizar como CPAP o BNI, conectando las tubuladoras al ventilador mecánico, y acá, bueno, tenemos la bolsa válvula máscara con este dispositivo que es la válvula de PIP, que le puedes dar de 10, 15 o 20, lo vas ajustando acá. Y eso hace obviamente que mejore la capacidad residual funcional, reclutemos alvéolos y mejoremos la oxigenación. Tengan en cuenta que, imagínense en el escenario que tenemos un paciente que está con un edema de pulmón o neumonía, y no puede respirar, a la cual uno le va a poner una máscara a estas. Entonces también el éxito de esto depende mucho de la adaptabilidad del paciente, ¿sí?
Aclaro algo, pues no lo dije antes, cuando hablamos de ventilación invasiva, obviamente en era COVID no se puede utilizar la ventilación invasiva, lo que utilizaría es este ambú, esta bolsa por la máscara, sin generar presión positiva, la pondría en la cara, ¿sí? ¿Cuál es el desafío de todo esto, de estas máscaras? Es la adaptación a la cara, ¿sí? Porque si esto tiene mucha fuga de aire, no cumple su objetivo. Otra cosa muy importante es la posición mientras hago la preoxigenación. Miren a esta señora, está con esta máscara unida a la tubuladora, seguramente al ventilador, y puede estar en modo, digamos, de ventilación no invasiva o de CPAP, ¿sí? Es fundamental que el paciente esté semisentado, porque como pueden ver, acá es una cuestión fisiológica. Cuando nosotros nos ponemos en decúbito supino, obviamente la presión abdominal hace que corra el diafragma hacia, digamos, hacia arriba, sería en este caso hacia la izquierda, y eso me produce que tenga atelectasias a nivel basal pulmonar. Obviamente que esto, cuando tenemos atelectasia, como vimos hace un ratito el tema del shunt, va a reducir obviamente la oxigenación de la sangre y va a caer la saturación. Esto por ahí lo hicieron en una posición quirúrgica, en un quirófano. Es por ahí muy habitual encontrar cuando regresan los pacientes de quirófano y de golpe satura 83, 84 al rato, y bueno, uno que no sabe específicamente qué está pasando, y bueno, semisienta el paciente bien y con eso mejora bastante la situación, ¿sí? Así que siempre tenerlos semisentados, y no solo por eso, sino por lo que seguramente habrán visto también en las otras charlas. Tenemos 3 beneficios de semisentar a un paciente. El primero es ese, obviamente, más fácil que descienda el diafragma, mejor ventilación pulmonar. Por otro lado, reduce el riesgo del reflujo gastroesofágico. Y lo tercero, que cuando uno se va el paciente está en apnea y lo va a intubar, la posición oído-esternón hace que uno tenga mejor visualización de las cuerdas vocales, mejora el ojo. Así que es fundamental preoxigenar al paciente sentado y tiene un montón de beneficios. Hay que ver la situación también con la que viene el paciente. Viene un paciente politraumatizado, obviamente no lo voy a movilizar, viene con la tabla espinal, no voy a poder obviamente semisentarlo, pero lo que puedo hacer es un antitren de lengua. Agarramos la cama, habitualmente la cama hay que ver en el lugar donde trabajamos, pero hay que ingeniárselas para que la cabeza quede arriba y los pies bien abajo, y eso me ayuda a ventilar al paciente. Bueno, el tiempo para la desaturación. Este es un gráfico, seguramente lo habrán visto por muchos lados, es un famoso gráfico del doctor Benumov, en el cual en la pronapsisa te pone el tiempo en minutos y en las ordenadas la saturación. Fíjense, nada más, tenemos un paciente de unos 70 kilogramos, desaturaría, si está bien preoxigenado, a los prácticamente 5 minutos. Esto yo le digo, nunca lo pude ver en la práctica real, porque los tiempos son obviamente muchísimo menores. Y leyendo un poquito sobre cómo se hicieron estas curvas, estos tiempos son mucho más prolongados que los que tenemos nosotros en la emergencia. No están hechos en estos escenarios, están hechos en otro escenario y no nos sirve para traspolarlo. Y obviamente cuando recibimos un paciente críticamente enfermo, con un paciente con un shock o algún otro cuadro severo, obviamente no tenemos este tiempo. Yo me imagino que compartiremos lo mismo, porque ¿quién ha tenido 5 minutos de apnea para intubar a un paciente? Nada. Pero bueno, existe y es un poco el tiempo. Cuanto mejor hagamos la preoxigenación al máximo, mejores resultados vamos a tener. Si nos va a dar más tiempo, vamos a intubar más tranquilos, el procedimiento va a ser mejor. Vamos a hablar un poquito de oxigenación apneica. La oxigenación apneica no es nueva, o sea, la primera técnica se escribió en 1959. El objetivo es mantener una oxigenación con el paciente obviamente en apnea, y para eso se utilizan cánulas nasales para suministrar oxígeno a alto flujo. Vemos esta, que es la cánula nasal que encontramos en cualquier servicio. Tengan en cuenta que si nosotros ponemos la cánula nasal, que lo recomendado es a 15 litros, les vuelvo a decir que esto obviamente no se puede hacer durante el COVID por el asunto de la aerosolización.
15 litros, si alguna vez alguno tuvo una cánula nasal y se le puso 15 litros, sabe lo que molesta. Es muy irritante. Entonces, obviamente, se coloca una vez que el paciente se seda o se paciente lo tolera 15 litros, fantástico, pero es muy irritante. Lo otro que tenemos es la cánula nasal de alto flujo, que es un equipo un poquito más complejo, acaba en toda una tubuladura, habitualmente maneja flujo entre 60 y 70 litros, depende del equipo, tienen un humidificador activo, que lo hace que sea un poquito más tolerable. Se ha utilizado mucho ahora en la pandemia como estrategia para evitar la conexión a la ventilación mecánica. Bueno, si uno tiene la suerte de exponer esto, bienvenido sea. Algunas definiciones. La oxigenación apneica es administrar oxígeno por una cánula nasal, cuya velocidad puede estar entre 5 y 60 litros por minuto, depende del dispositivo. La de bajo flujo es la que vimos recién, a 15 litros por minuto, y la de alto flujo entre 50 y 60 litros por minuto. Si uno la tiene, la podemos utilizar. ¿Cuál es el principio fisiológico? Acá, bueno, acá hay una foto de un paciente, en el cual, obviamente un ejemplo de un paciente en el cual está en apnea, está con su cánula nasal. Fíjense que la cánula nasal, esta puede ser un poquito más chica, no es la otra, no molesta para hacer la laringoscopía, se puede tener. Lo importante tengan en cuenta que si uno va a intubar a un paciente y lo va a conectar a la ventilación mecánica, tenemos que tener 3 bocas de oxígeno. Una para la cánula nasal, la otra para el ambú y la otra para el respirador, ¿sí? Me pasó una vez que tuve que pedir un tubo de oxígeno porque tenía 2 bocas nomás, una para el ambú y otro respirador, y bueno, necesitaba un tercero. Bien, ¿cuál es el mecanismo, digamos, por el cual esto actuaría? En el gráfico A ustedes pueden ver un alveolo, el capilar alveolar y los tejidos, en el cual vemos un flujo de oxígeno que va durante un paciente que ventila espontáneamente de 250 mililitros minuto de oxígeno hacia el capilar, y a su vez, desde los capilares vuelven al alveolo de 150 mililitros de CO2. En un paciente que tiene apnea, que está en apnea, en el cual obviamente uno coloca un dispositivo de alto flujo, el flujo de oxígeno prácticamente se mantiene en el mismo flujo, 250 mililitros minutos, pero vemos, como no hay ventilación, el CO2, el regreso del CO2 al alveolo es muchísimo menor, de 8 a 20 mililitros. Esto es lo que genera esta diferencia de gases, genera una diferencia de presión que produce arrastre de oxígeno de la hipofaringe hacia el alveolo. Es un poco la explicación fisiológica de cómo actuaría la oxigenación apneica, ¿sí? Recuerden siempre que tiene que ser de flujos al menos de 15 litros para arriba, depende del dispositivo. Bien, hay muchos trabajos, pero bueno, este me gustó, pues es una revisión sistemática y metaanálisis, en el cual incluye 6 trabajos, 5 estudios son estudios observacionales prospectivos y hay un ensayo clínico, controlado, aleatorizado. Las conclusiones, hay muchos datos finos para analizar, pero las conclusiones es que una mejora significativa en la hipoxemia en aquellos pacientes que utilizaron el grupo que usó oxigenación apneica. El riesgo de saturación crítica se redujo a la mitad en el grupo que utilizó algún método de oxigenación apneica. Y también hubo aumento significativo en la tasa de éxito del primer paso. Este es un concepto seguramente que lo van a escuchar en todas las clases. Nuestro objetivo principal en el paciente crítico severo es poder intubarlo en el primer intento, porque eso reduce el nivel de complicaciones y reduce la mortalidad. Entonces, todos los elementos que tengamos a mano para lograr eso, hay que tenerlos en cuenta. Después hay otro metaanálisis, también publicado en Critical Care, interesante, donde compara, digamos, diferentes métodos de ventilación previa a la intubación y cuáles tienen los mejores resultados, o cómo digamos, uno analiza la respuesta de esto. Son 7 ensayos clínicos de 959 pacientes. Todos los pacientes preoxigenados con BNI tuvieron significativamente menos desaturación que los pacientes tratados con oxigenoterapia convencional o cánula de alto flujo, ¿sí? La oxigenoterapia convencional es simplemente la ventilación con máscara de reservorio, de no reinhalación. Y también, bueno, cuando compararon la máscara de reservorio con el BNI y la cánula nasal de alto flujo,
Estas dos últimas resultaron en menos riesgos de complicaciones que solo la máscara con reservorio. Y para ir terminando, en este trabajo que hicieron Levitan y Wenger también se estratificó el riesgo de los pacientes de la desaturación y qué es lo que nosotros podemos hacer en la práctica con estos pacientes. El primer grupo es el grupo de bajo riesgo. Cuando entra está saturando 96 a 100%. Puedo utilizar una mascarilla de no reinhalación con máximo flujo de oxígeno. Cuando el paciente empieza su episodio de relajación muscular, listo. Mantenemos un ratito más o hasta que veamos que ya entró el paciente completamente en apnea, se lo sacamos y solo lo dejamos con la cánula nasal. Lo mismo, digamos, durante la intubación, como vemos en la foto anterior. Cuando ya un paciente tiene alto riesgo, ya el grupo amarillo de saturación entre un 91 a 95%, se sugiere utilizar la mascarilla de no reinhalación o un CPAP o ventilación con bolsa de válvula máscara con PIP, para generar obviamente este aumento del reclutamiento alveolar y mejorar la oxigenación. Y una vez que ya el paciente, digamos, ya está empezando su inicio de relajación, obviamente que tenga su cánula nasal, que la va a necesitar durante este periodo de apnea. Y el tercer grupo, el grupo rojo, que ya es un paciente mucho más crítico. Creo que la mayoría de todos los COVID que hemos tenido, me parece que yo me acuerdo el promedio que hemos tenido, bueno, yo que me acuerdo de una cuestión muy pequeña personal, la mayoría entraba saturando 85, 82, 80 con máscara con reservorio. Entonces eran todos pertenecientes a este grupo. Y lo que se sugiere, obviamente, ya arrancar con un CPAP, o le colocamos la máscara del AMBU con PIP, mientras el paciente obviamente está lúcido y está consciente, que ventile sin generar ningún tipo de presión sobre la bolsa, pero sí tratar de sellar al máximo la máscara en la cara para que sea competente la maniobra que estamos haciendo. El paciente empieza, digamos, y siempre obviamente se le pone la cánula nasal antes, obviamente no te la puedo dar, digamos, ya arrancado con oxígeno o no, pero bueno, una vez que el paciente ya empieza, digamos, a entrar en la apnea, SCA, bueno, dejamos con la cánula nasal, y bueno, la cánula nasal va a quedar obviamente durante el periodo de intubación. Les vuelvo a decir que una cánula nasal a 15 litros es muy molesta, y generalmente el paciente que viene con disnea, sensación de aire, habitualmente, si arranca está con excitación psicomotriz, entonces todo lo que pongamos para que ayudar a respirar que sea positivo va a ser todo un desafío siempre. Y lo último es cómo integro todas las clases, todo lo que le estamos diciendo de tantos temas, porque en esto uno tiene que ser como muy automático, muy rápido. Lo más importante de todo esto es que ustedes tengan a mano su checklist. Con un checklist, en el apuro, en la urgencia, en el estrés, en el cansancio, van a tener una guía para no olvidarse de lo que tienen que hacer, y se va a poder llevar a la práctica esto, ¿sí? Porque todo lo que trabajamos en emergencias o en cuidados críticos, sabemos que el tiempo es vida, y necesitamos muchas veces herramientas que nos ayuden a aliviarnos para poder atender mejor al paciente. Así que, bueno, ahí lo marqué, como había marcado en la otra clase lo mismo. Tengamos el checklist a mano, porque es lo que nos va a ayudar a traducir en algo práctico todo esto que estamos charlando. Así que bueno, muchas gracias, y a disposición de ustedes para cualquier consulta, y el objetivo de esto es que podamos llevar a la práctica todas estas cuestiones y ver qué cosas podemos ir mejorando para dar lo mejor al paciente, y para obviamente uno hacer las cosas lo mejor posible. Saludos.